Mis padres se reían borrachos. Nuestro hijo es demasiado estúpido para darse cuenta de que le hemos estado robando su dinero durante años. Se partían de risa. No dije nada. Pero cuando aparecieron, llorando en mi puerta, se llevaron la sorpresa de su vida. Gracias por acompañarme hoy. Espero que tengas un día maravilloso, estés donde estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves y qué hora. Es Lee. Ahora, empecemos esta historia juntos. La noche de Acción de Gracias. El aire en la casa de mis padres estaba impregnado del aroma a pavo asado, pastel de calabaza y algo más que no lograba identificar. Quizá el olor rancio del alcohol, o tal vez los años de tensiones no expresadas impregnados en los muebles. Estaba junto a la puerta trasera abierta, buscando una bocanada de aire fresco de noviembre para huir por un momento de la forzada alegría familiar. Sentía el pecho oprimido, como siempre en esa casa. Incluso a mis 30 años. Era una sensación que me acompañaba desde niño. Un nudo de obligación y expectativas tácitas que he cargado desde que tengo memoria. Yo era el responsable, el de las buenas notas, el que trabajaba mientras estudiaba en la universidad y conseguía un empleo. Stable, mi hermano menor, Mark, era distinto, carismático, despreocupado, siempre persiguiendo la próxima gran idea que nunca llegaba a buen puerto. Y mis padres, benditos sean, siempre parecían estar en algún apuro económico, un tejado con goteras, facturas médicas inesperadas, el coche averiado justo cuando más lo necesitaban. Durante años, yo era quien extendía los cheques, 50 por aquí, un par de miles por allá, a veces más. Eran mis padres, era mi deber. La familia ayuda a la familia, decía siempre mamá con su voz suave y seria por teléfono. No sabemos qué haríamos sin ti, Michael. Esa frase era el pilar de mi relación con ellos. Hacía que los sacrificios valieran la pena. Por eso conducía un coche viejo. Posponía comprar mi propia casa y trabajaba horas extras. Me necesitaban y yo necesitaba que me necesitaran. Sentir que pertenecía, que mis esfuerzos importaban en una familia donde Mark acaparaba sin esfuerzo toda la atención. Me apoyé en el marco de la puerta. El aire fresco aliviaba ligeramente mi piel acalorada dentro. Las risas que venían de la cocina se intensificaban. Mamá, papá y Mark, apurando la última botella de vino. Sus voces sonaban sueltas y desinhibidas. No intentaba escuchar a propósito. Solo dejaba que los sonidos familiares me envolvieran, hasta que oí mi nombre. Y entonces Michael, bendito sea su ingenuo corazón, envió el cheque para el tejado nuevo, la risa estruendosa de papá, pastosa y húmeda, seguida por la risita aguda de mamá. Se lo tragó entero. Dijo que el contratista necesitaba el pago por adelantado o se irían. Mark intervino, con voz engreída. ¿En serio? Les dije que ya era demasiado obvio. Pero no. Mikey volvió a cumplir. Ese pago inicial para el apartamento en Aspen no se iba a hacer solo, Una pausa. Luego, la voz de papá, más fuerte, más cruel de lo que nunca la había oído. Un rugido de diversión ebria. Nuestro hijo es demasiado estúpido para darse cuenta de que le hemos estado robando su dinero durante años. Estallaron en carcajadas otra vez. Una cacofonía de alegría cruel que me dejó sin aliento. El pecho se me oprimió, no como un alambre de espino, sino como un bloque de hielo expandiéndose, congelándome la respiración. Miré al patio oscuro. Las lucecitas que mamá había colgado en el viejo roble de repente parecían ojos burlones y maliciosos. Estúpido, creían que era estúpido. Todos esos sacrificios, la preocupación, el apretarme el cinturón, no era por necesidad. Era un juego, mi vida, mi dinero ganado con tanto esfuerzo.
Solo una pieza en su broma privada. ¿Un testimonio de mi ingenuidad? No dije nada. No volví a entrar. Me quedé allí, congelado, con sus risas resonando en mis oídos, mezclándose con el olor a falsa gratitud y traición. El impulso de irrumpir, gritar, romper su ebrio estupor era abrumador. Pero algo me detuvo. Un instinto más profundo, una confrontación ahora, en ese estado, sería inútil. Lo negarían. Me harían dudar. Le darían la vuelta a la tortilla. Se les pasaría la borrachera y tejerían una historia sobre cómo lo malinterpreté todo, que solo era una broma, que era demasiado sensible. Eran expertos en ese baile. No, esto requería un enfoque diferente, uno frío, que no dependiera de su empatía inexistente ni de mis emociones destrozadas. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables. Y entonces, cuando volvieran a pedir con la mano extendida y sus mentiras preparadas, no encontrarían al hijo ingenuo que esperaban. Encontrarían a un desconocido que conocía el precio de su engaño. Me quedé afuera hasta que las risas cesaron y los oí moverse por la casa. Entré sigilosamente, forzando una sonrisa tensa, diciendo que solo había salido a tomar un poco de aire. Mis padres estaban sonrojados y felices. Mark me saludó con un gesto despreocupado. No notaron el hielo en mis ojos, ni el temblor de mis manos ocultas en los bolsillos. Vieron al mismo Michael de siempre, su cajero automático de confianza, y por primera vez me aseguré de que siguieran creyéndolo. El viaje a casa fue un borrón. El silencio confortable de mi coche se sentía extraño. Cada farola, cada lugar familiar estaba manchado por la revelación. No encendí la radio. El silencio era mejor para los pensamientos que daban vueltas en mi cabeza. ¿Cuántas veces recibí una llamada llorosa de mamá por una tubería rota, una mascota enferma, una factura inesperada? Mientras ellos planeaban su próxima compra de lujo con mi dinero, ¿cuántas veces comí alubias con arroz para que ellos pudieran hacer frente a una emergencia familiar? Los recuerdos, antes símbolos de mi amor y apoyo, ahora eran fragmentos de vidrio clavados en mi piel. Cada uno un recordatorio de su desprecio. Los días siguientes fueron los más duros. Tenía que interactuar con ellos, aunque fuera poco, por mensajes o llamadas breves. Cada interacción era un ejercicio de autocontrol. Oír la dulce voz de mamá preguntando por mi semana, sabiendo que me creía un tonto, me hacía un nudo en la garganta. Ver una foto de Mark y papá jugando al golf en redes sociales, justo después de enviarles dinero para el supuesto tratamiento dental urgente de papá, hacía que mis dedos temblaran de rabia. Miré mi teléfono. Con los nudillos blancos, el impulso de escribirles lo que había oído era casi insoportable. Pero me contuve. Todavía no. No hasta tenerlo todo. El primer paso fue preparar el terreno. Revisé correos antiguos, guardando cada mensaje donde pedían dinero, cada texto detallando una supuesta crisis. Luego, los comprobantes de mis transferencias. Entré a mi banca en línea, revisando minuciosamente años atrás, cruzando fechas con sus peticiones. Miles y miles de dólares. Era más de lo que imaginaba. Dinero que podría haber sido para la entrada de mi casa, inversiones, un futuro que pospuse por ellos. Las cifras eran obscenas comparadas con sus risas. Este proceso frío y deliberado fue mi salvavidas. Evitó que la emoción cruda me consumiera, canalizando mi dolor en acción. Cada correo guardado, cada transferencia resaltada, era como construir un muro, ladrillo a ladrillo, entre el hijo ingenuo y el hombre que estaba despertando. Necesitaba ayuda profesional, no solo apoyo emocional. Tenía buenos amigos para eso, aunque hablar con ellos era difícil. La vergüenza de haber sido tan engañado me pesaba. Necesitaba un experto. Encontré un abogado especializado en asuntos financieros y disputas familiares. El señor Henderson,
Un hombre mayor y sereno, de ojos amables, escuchó pacientemente y sin juzgar mientras le exponía el terrible patrón. ¿Esto es abuso económico? Michael, dijo suavemente, revisando los primeros documentos que llevé, bajo la fachada del apoyo familiar. Pero abuso al fin y al cabo, me orientó sobre qué pruebas eran más sólidas: extractos bancarios, solicitudes por escrito, transferencias que coincidieran, cualquier rastro documental de para qué usaron realmente el dinero. Explicó lo difícil que sería recuperar fondos simplemente entregados, pero también el potencial de una acción legal por fraude si podía probar que habían mentido sobre la necesidad. Era una montaña por escalar, pero tener un plan lógico me dio estabilidad. Cuanto más investigaba, peor se ponía. Encontré un correo de mamá pidiendo $10,000 para una reparación crítica de los cimientos. Fechado justo, una semana antes de que un primo publicara en redes sociales una foto de mamá y papá en un crucero. Encontré mensajes de Mark mencionando casualmente un barco nuevo, el mismo mes que papá dijo necesitar ayuda con el aumento de los impuestos. No eran solo las grandes peticiones, era el engaño constante y mezquino entretejido en sus vidas. No solo me quitaban el dinero, vivían a mi costa, financiando un estilo de vida que no podían permitirse mientras se reían a mis espaldas. Revisaba correo físico antiguo de cuando vivía más cerca de ellos, buscando extractos bancarios que pudieran haber enviado por error a mi antigua dirección. Escondida en una caja de papeles, encontré una carta arrugada, de aspecto oficial, de un banco, dirigida a mis padres, con fecha de hace unos 8 años. Fue por la época de una gran crisis. Me dijeron que necesitaban una suma urgente para evitar el embargo de la casa de mi infancia. Saqué una parte importante de mis ahorros, sacrificando un viaje soñado durante años, porque perder la casa donde crecí era impensable. Pero la carta no hablaba de una hipoteca impagada. Era una reclamación final por un préstamo personal sustancial y con altos intereses, a nombre de Mark. Con mis padres como avalistas, el préstamo se pidió meses antes de que me hablaran del embargo. Era por una cantidad casi idéntica a la que les di para salvar la casa. La casa no estaba en riesgo. Necesitaban el dinero para cubrir la deuda de Mark, probablemente por un negocio fallido o algo peor que nunca me contaron. Usaron el peso emocional de perder el hogar familiar, mi refugio, mi historia, para que yo pagara la deuda secreta e irresponsable de Mark. Mis manos temblaban tanto que casi rompí el papel. Esto no era solo un abuso reciente, se remontaba años atrás, construido sobre una mentira sobre los cimientos mismos de nuestro hogar. No era necesidad, era consentir a Mark y proteger su imagen, usando mi conexión emocional con la casa. En mi contra, la profundidad de la manipulación me dejó sin aliento. La rabia inicial era una chispa. Esto era un incendio. No solo pensaban que era estúpido, veían mi amor y lealtad como una herramienta para usar cínicamente. Escaneé la carta y se la envié al señor Henderson. Su respuesta fue rápida y seria. Esto lo cambia todo. Michael. Muestra un patrón claro de fraude que se remonta años atrás, explotando tu vulnerabilidad emocional. Para proteger el hogar familiar, es una prueba muy poderosa. Me aconsejó guardar el original en una caja de seguridad. Con esta revelación, mi determinación se fortaleció. La guerra silenciosa se intensificó. No solo reunía pruebas, me preparaba para la batalla. Cambié todas las contraseñas de mis cuentas, añadí autenticación de 2 factores y configuré alertas para cualquier actividad inusual. Cerré la cuenta que ellos conocían y usaban para las transferencias. Aseguré todos los canales de comunicación. Comencé a elaborar una cronología que conectaba sus peticiones, mis transferencias y las pruebas de sus gastos reales y mentiras. Durante este tiempo, mis interacciones con mis padres eran un auténtico malabarismo emocional.
A veces insinuaban que necesitaban fondos o se quejaban vagamente del aumento de los costes. Oírlos mentir con tanta facilidad, sabiendo lo que sabía, era como recibir un golpe. Una vez, mamá suspiró dramáticamente. Oh, Michael, no sabemos cómo vamos a pagar el mantenimiento del apartamento este año. Los precios de las propiedades en Aspen ya no son lo que eran. ¿El apartamento comprado con mi dinero? Tuve que reprimir una risa entre histérica y furiosa. Suena complicado. Mamá, logré decir con voz neutra. Su máscara social seguía intacta. Su tono, ensayado en una fatiga desamparada, era repulsivo. Esa actuación calculada, el sello de su manipulación. Ahora me resultaba insoportable. Justo cuando me sentía listo para ejecutar mi plan, el señor Henderson me contactó. Michael, he recibido una carta del abogado de tus padres. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba que actuaran contra mí. No era una demanda todavía, sino un requerimiento formal. Alegaba que, a lo largo de los años, el dinero que me prestaron para la universidad y los gastos iniciales sumaba ahora una deuda significativa que debía pagarles para ayudarlos. ¿Con sus dificultades financieras actuales? Era una distorsión grotesca de la realidad, un intento de replantear su abuso como si fuera mi deuda, un ataque preventivo. Aprovechando su supuesta autoridad parental y desesperación financiera para presentar una reclamación legal antes de que yo pudiera exponerlos, no solo querían sacar más provecho, intentaban paralizarme financieramente y desacreditarme, haciendo que cualquier acusación mía pareciera un intento de evadir mi supuesta deuda. Al leer esa carta, sentí incredulidad y luego una furia fría como nunca antes. No solo me habían robado durante años, mentido sobre verdades fundamentales y reído a mis espaldas, sino que ahora torcían la realidad, inventando una deuda ficticia para perseguirme legalmente. No era solo un abuso pasivo, era un ataque activo. La confirmación definitiva de su falta de remordimiento o afecto genuino no era por la familia. Era por control y dinero a cualquier precio. El miedo inicial fue reemplazado por una sombría satisfacción. Se habían pasado de la raya. Esa amenaza legal absurda y fraudulenta era la prueba perfecta de su desesperación y disposición. A mentir formalmente, sí. Era la pieza final que necesitaba. Confirmó la profundidad de su depravación y solidificó mi decisión. No había vuelta atrás, ni reconciliación posible. El momento decisivo estaba aquí. Le indiqué al señor Henderson que redactara una respuesta formal, declarando que su reclamación era infundada y que yo tenía amplia documentación, que probaba su abuso económico y fraude a lo largo de los años. No envié la respuesta aún. Era parte de la trampa. Finalicé la recopilación de todas mis pruebas, organizándolas claramente con notas y una cronología. Creé copias digitales y las subí a una unidad segura en la nube, accesible solo para el señor Henderson y para mí. Preparé un correo electrónico detallado, resumiéndolo todo, incluyendo las revelaciones, la mentira sobre el embargo, la verdad sobre la deuda de Mark, sus gastos frívolos y su último intento de extorsionarme. Adjunté todas las pruebas y esperé. No tuve que esperar mucho. Sin acceso a mis fondos, enfrentando sus propias deudas y, quizás, desesperados, tras enviar esa amenaza legal sin recibir respuesta inmediata. Llamaron Michael. La voz de mamá temblaba, sin su dulzura habitual. Necesitamos tu ayuda. Es urgente esta vez. Más que nunca. ¿Qué pasa? Pregunté, manteniendo la voz neutra. Papá tomó el teléfono, con tono exigente. Son las cuotas del apartamento. Michael, se dispararon. Nos multarán si no pagamos ya. Necesitamos $15,000 ahora. El apartamento comprado con mi dinero. La audacia era asombrosa. Pero era el momento. De acuerdo, dije. Venid mañana por la tarde. Hablaremos. Colgué antes de que pudieran mostrar alivio o hacer preguntas.
Mis manos estaban firmes. El hielo en mi pecho había desaparecido, reemplazado por una determinación fría y sólida. Al día siguiente llegaron a mi piso. Elegí mi terreno a propósito. Era un lugar neutral, pero bajo mis reglas, no ofrecí bebidas ni charla trivial. Los llevé a la sala, donde mi portátil estaba sobre la mesa, mostrando una carpeta simple con la etiqueta Asuntos familiares. Se sentaron en el sofá, nerviosos, pero aún expectantes. Mark no estaba mejor. Esto era entre nosotros tres. Bueno, empezó papá, con su usual encanto fanfarrón. Sobre esos 15,000, los necesitamos para el viernes, Michael. Por favor, cariño, estamos desesperados, añadió mamá, retorciéndose las manos. Los miré, realmente los miré, despojándolos de sus capas de manipulación y mentiras. Vi a dos personas que veían a su hijo no como alguien a quien amar, sino como un recurso que explotar. Un medio para su comodidad y conveniencia. El desprecio que oí en sus risas estaba grabado en sus rostros, apenas oculto bajo su fingida desesperación. Decís que necesitáis ayuda, dije, con voz tranquila pero firme. Decís que estáis desesperados, pero eso es lo que decís siempre. No durante años. Sus ojos vacilaron. Michael, no seas así, dijo mamá, forzando una sonrisa. Es en serio. Sé lo en serio que es, respondí. Tomé el portátil y lo giré hacia ellos. Tan en serio como la reparación de los cimientos de hace 8 años, Abrí la carpeta Asuntos Familiares y mostré la carta escaneada sobre el préstamo de Mark, fechada justo antes de que mintieran sobre el embargo. Sus ojos se abrieron de par en par. Intercambiaron una mirada de pánico. ¿Qué es esto?, espetó papá. ¿De dónde lo has sacado? No importa, dije. Lo que importa es que me dijisteis que necesitabais dinero para salvar la casa de mi infancia. Un hogar que amaba. Un hogar que sentí que debía proteger. Aprovechasteis mi conexión emocional con ese lugar. Pero fue una mentira. ¿Verdad necesitabais el dinero para pagar la deuda de Mark? Empezaron a hablar a la vez. Negaciones, acusaciones, intentando quitarme el portátil de las manos. Eso es agua pasada. No tiene nada que ver. Estás tergiversando las cosas. Michael, de verdad. Con calma. Mostré otro documento extractos bancarios donde mi transferencia coincidía con el monto del préstamo adeudado en la carta. ¿De reclamación de Mark? Las fechas coinciden. Los montos coinciden. Me mentisteis sobre la casa, sobre Mark, sobre por qué necesitabais el dinero. Abrí más documentos, correos y mensajes suyos suplicando por dinero, junto a fotos de redes sociales y registros bancarios, mostrando pagos de vacaciones, cenas caras y, sí, la entrada del PAI. ¿Apartamento en Aspen? Dijisteis que no podíais comprar comida mientras dabais la entrada para una propiedad vacacional. Dije, mi voz ganando fuerza, pero aún controlada. Dijisteis que necesitabais ayuda con los impuestos mientras comprabais coches nuevos. El color desapareció de sus rostros. La fanfarronería se desvaneció, reemplazada por una mirada acorralada. Estábamos en apuros. Michael. Fue duro. La familia ayuda a la familia, suplicó mamá, con lágrimas en los ojos. Una actuación que ahora veía con total claridad. ¿Esto es la familia para vosotros?, pregunté. No solo a ellos, sino al eco de lo que había pensado durante años. Mentir, manipular, reírse de quien intentaba ayudaros. ¿Fue una broma? Michael, una estúpida broma. ¡De borrachos!, gritó papá, con la voz quebrada. ¿No puedes usar eso en nuestra contra? Oh, claro que puedo, dije. Mi voz tan fría como el hielo que sentí esa noche, especialmente cuando viene de quienes piensan que soy demasiado estúpido para darme cuenta de que me han estado robando durante años. Cité sus palabras exactas.
viéndolos estremecerse. Se miraron el uno al otro. Luego a mí, con pánico, «Michael, por favor», intentó papá, cambiando de táctica. «Cometimos errores. Te lo devolveremos. Solo danos este dinero ahora». ¿Solo esta vez? Era el clímax de la confrontación. El aire estaba cargado de tensión. Su desesperación chocaba contra mi revelación controlada. Estaban atrapados. Pensaron que podían apelar al viejo Michael, el que cedía bajo la presión y la culpa. Pero ese Michael ya no existía. «No», dije claramente. Sus rostros se descompusieron. «¿Qué?», susurró mamá. «No», repetí más fuerte. «No recibiréis ni un céntimo más de mí. Nunca. No puedes hacernos esto», rugió papá, levantándose. «Somos tus padres. Podemos demandarte. Nos lo debes. Ya lo intentasteis», dije, abriendo otro archivo. «El señor Henderson recibió la carta de vuestro abogado, la que dice que os debo dinero». Mostré la carta escaneada. La encontró muy reveladora, sobre todo al compararla con esto. Señalé la pantalla llena de pruebas. Sus ojos se llenaron de horror. Sabían que estaba preparado, que no solo reaccionaba emocionalmente, sino estratégicamente. «Él cree que vuestra reclamación no tiene fundamento», continué, poniéndome de pie, igualando la altura de mi padre, reclamando mi espacio, «y que yo tengo un caso sólido por abuso económico y fraude contra ambos. No planeo demandaros». Por ahora, hice una pausa, dejando que la amenaza flotara en el aire, dejándolos sudar, imaginando la pesadilla legal que habían creado para sí mismos. «Pero», dije, con voz baja y firme, «he tomado medidas para protegerme. Y me he asegurado de que la verdad se sepa». Abrí un último archivo, una captura de pantalla de mi carpeta de enviados. El correo principal iba dirigido a unas 20 direcciones. Tías, tíos, primos, algunos amigos de la familia. El asunto. Sobre años de engaño, mi historia y la verdad. Ay. Le di a enviar justo antes de que llegarais, dije, señalando la pantalla. Todo está ahí. Los correos, los extractos, las fotos, la carta sobre la deuda de Mark, la ridícula carta de vuestro abogado. Todo, la verdad al completo. Sus rostros eran una máscara de horror absoluto. Papá tropezó hacia atrás, cayendo en el sofá. Mamá soltó un jadeo ahogado, un sonido roto. La máscara social que habían construido durante décadas, la de unos padres trabajadores pero cariñosos, se desmoronaba ante mis ojos. La vergüenza pública que tanto temían se estaba haciendo realidad. «Tú no lo has hecho», susurró mamá. Sus lágrimas ya no eran actuadas, sino de pánico puro. «Oh, sí que lo he hecho», confirmé. «Ahora todos lo saben. Las reuniones familiares, las fiestas, todo cambia. Ya no seré el hijo estúpido del que os reís». A escondidas, me miraron completamente derrotados. No había nada más que decir. Ni mentiras, ni manipulación. Solo la cruda y fea verdad al descubierto. «Ahora, fuera de mi piso», dije, señalando la puerta. «Y no volváis a contactarme nunca más». Se levantaron torpemente, buscando sus abrigos. Sus rostros, una mezcla de rabia y humillación. Papá murmuró algo sobre arrepentirse del día en que nací. Mamá solo sollozaba. No miraron atrás mientras salían apresuradamente, dejando tras de sí el persistente olor de su desesperación y mi respiración temblorosa. El silencio que quedó tras su partida fue profundo. Me quedé solo en la sala, el portátil aún abierto sobre la mesa. El aire se sentía más ligero. Mis manos temblaban de nuevo, no de rabia, sino por la descarga de adrenalina. No había sentido un alivio así en años. Fue como quitarme una piel venenosa de encima. Las consecuencias fueron inmediatas y duras. Mi teléfono explotó con notificaciones.
Correos de respuesta. Mensajes inundando mi bandeja de entrada. Los defensores llegaron primero. Mi tía Carol, siempre del lado de quien parece más respetable, escribió Michael. ¿Qué es este correo tan horrible? Estás hiriendo a tu madre. ¿Cómo has podido? Respondí simplemente, leí los archivos adjuntos. Carol, todos. Luego dime quién está hiriendo a quién. Sus mensajes cesaron. Algunos primos estaban horrorizados y me apoyaron. Mike, no tenía ni idea. Escribió uno. Lo siento mucho. Siempre sospeché de esas emergencias. Otros fueron más fríos, priorizando la paz o la narrativa familiar. Algunos guardaron silencio. Mi hermano, Mark, me envió mensajes furiosos e incoherentes, llamándome codicioso y desalmado. Claramente aterrorizado de que su fuente de ingresos y los secretos de su deuda se hubieran acabado para siempre. Bloqueé su número. La amenaza legal se desvaneció. Por supuesto, la respuesta formal del señor Henderson, detallando mis pruebas, bastó para que su abogado se echara atrás. Recuperar los fondos habría sido un proceso largo y agotador, con resultados inciertos. Y, francamente, la paz mental y la justicia de exponerlos valían más que el dinero. Enfrentaron consecuencias financieras reales. Las cuotas del apartamento que no podían pagar. El estilo de vida que no podían mantener. Supe por rumores que vendieron el apartamento de vacaciones y un coche. Su posición social en ciertos círculos quedó dañada. El barniz de pareja respetable, ligeramente desafortunada, se desvaneció. La sanación no fue un proceso lineal. Hubo días de profunda tristeza, llorando la pérdida de la familia que siempre quise. La que creí tener durante tanto tiempo, llorando los años perdidos, los sacrificios que fueron recibidos con desprecio. Pero también hubo días de una fuerza silenciosa, una sensación de liberación profunda. Empecé a ir a terapia, procesando los años de manipulación y su impacto en mi autoestima. Me apoyé en mi verdadero sistema de apoyo, mis amigos. Los parientes que vieron la verdad se convirtieron en mi familia elegida, quienes me valoraban por quién era, no por lo que podía darles. Comencé a invertir en mí mismo, en mi futuro. Sin la sangría constante de sus emergencias, Downsy no era rico ni estaba libre de problemas. La vida aún tenía sus desafíos. Pero la carga más grande e insidiosa para mi energía, mis finanzas y mi bienestar emocional había desaparecido. Aprendí que poner límites, incluso con la familia, no es egoísmo. Es autoprotección. Aprendí que las verdades más duras suelen ser las más liberadoras y que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto, la honestidad y el amor. Mi historia demuestra que, a veces, encontrar a tu verdadera familia requiere el valor de alejarte de la que rompió tu confianza. ¿Alguna vez has tenido que poner un límite con tu familia? ¿O redefinir lo que familia significa para ti? ¿O descubrir una verdad dolorosa que lo cambió todo? Comparte tu experiencia en los comentarios.